Buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Vamos a desarrollar, hermanas, en Hechos 13, del 1 al 5, que dice: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando dijo al Espíritu Santo: Apártenme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. En Hechos, hermana, en este capítulo es muy importante. Del 1 al 13, del 1 al 3, hermana, es la parte divisora del libro de Hechos. Ante este pasaje, el personaje clave acá es Pedro. La ciudad clave es Jerusalén y los receptores del Evangelio, hermanas, son los judíos. Después de Hechos, del 1 al 3, el personaje clave acá, fíjate, también es Pablo. La ciudad clave es Antioquía y los receptores del Evangelio son los gentiles. Otra importante faceta de Hechos 13 es que en este capítulo llegamos a la etapa del plan del evangelismo de Jesús. En Hechos 1:8, Jesús había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La etapa, hermanas, que fue en Jerusalén, vimos a Jerusalén evangelizada al comienzo del capítulo 2. La etapa de 2 fue Judea y Samaria. En el capítulo 8, hermana, vimos a los cristianos esparcidos y a Felipe dirigiéndose a Samaria. Y en esta etapa, 15 años han pasado, fíjense, después que la iglesia fue establecida. Por fin vemos que el evangelio es llevado hasta lo último de la tierra. Casi al final, hermanas, del capítulo 13, Pablo dirá las siguientes palabras: porque así nos ha mandado el Señor, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. En el capítulo 13, hermana, además comienzan los viajes misioneros, fíjense, de Pablo. Al estudiar estos viajes, hermanas misioneros, esperamos sentir nosotras también la emoción de llevar el Evangelio al mundo perdido y en agonía. En estos primeros versículos, hermanas, nos hablan también del comienzo del primer viaje de Pablo. Había, hermanas, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, había una congregación de Iglesia de Cristo, que era muy especial, fíjense. Fue la primera congregación que se proyectó hacia los gentiles, la primera con miembros tanto judíos y gentiles, la primera también en enviar ayuda de benevolencias a otra. Ahora la iglesia de Antioquía sería la primera en tener una visión, hermanas, de evangelismo hacia las almas perdidas en todo el mundo. Cuando nosotras realizamos esta obra, hermana, de andar evangelizando, estaremos también en comunión con congregaciones cuya visión es la misma que tuvo la iglesia en Antioquía. Además, hermanas, a realizar la obra de evangelismo,
nos convertimos en compañeras de trabajo de algunos de los obreros más excelentes en la viña del Señor. En el versículo 1 enumera, hermanas, algunas de los que hacían su obra en Antioquía, que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Luciano de Cirene, Manaén, el que se había, criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. A 5 hombres, hermanas, se les menciona como profetas y maestros en estos 5 versículos. Hombres, hermanas, que prevenían de diferentes partes del mundo, de diferentes estratos sociales y tenían diferentes colores de piel. Su amor por Jesús y su amor por la gente eran los únicos rasgos que tenían en común. Eso sucede, hermanos, cuando hacemos la obra de evangelismo con este tipo de personas que nos llegamos a relacionar. Después, hermanas, de enumerar los obreros clave de la iglesia de Antioquía, en el versículo 2 empieza, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo. No tenemos, hermanas, no tenemos, hermanas, que el Espíritu Santo no buscó misioneros entre aquellos que estaban esperando algo que hacer. El Espíritu Santo escogió entre los que se encontraban activos en el servicio del Señor. Si alguna de nosotras, hermanas, no ha encontrado cuál es su don dentro de la iglesia, tal vez se debe a que no estamos lo suficientemente involucradas en el servicio del Señor. Dios llama a hombres y a mujeres que estén ocupados en la obra de Él, a involucrarnos, hermanas, a llevar el evangelismo, ¿verdad? A llevar su palabra. Y también para que lleguemos a ser parte de una hermandad que tiene a Cristo como prioridad en su vida. Y nos asociamos con gente dedicada a servir a Dios y al prójimo. Mientras estaban, dice, ministrando y ayudando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Cuando el Espíritu Santo, hermana, habló a la iglesia, estaba reunida. Estaba en una reunión de oración para compartir el mensaje de Jesús con el resto del mundo. En medio de esa reunión, hermana, Dios intervino para dar inicio al siguiente paso de su plan, de llevar el Evangelio a toda la gente. El Espíritu Santo especificó que 2 hombres tenían que ser enviados. Cuando Jesús envió a hombres a lo que se conoce como la comisión limitada, los envió de 2 en 2. Esta es una buena práctica, hermana, que nosotros también debemos de seguir para hacer la obra del evangelismo. Los 2 hombres en aquel tiempo eran Bernabé y Saulo. El primero y el último, hermano, de los numerados en el versículo 1. El Espíritu Santo escogió a los mejores hombres de Antioquía para enviarlos en el primer viaje misionero. Dice el versículo 3, que habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos en esta oportunidad, hermanas, no fue para impartir ningún don espiritual ni ninguna autoridad a Bernabé y a Saulo, que ellos no tuvieran ya, sino que esta era la manera como la iglesia de Antioquía expresaba su hermandad con ellos y los reconocía como sus enviados o apóstoles. En el versículo 4 dice que ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron de Seleucia y de allí navegaron a Chipre.
Chipre fue, hermana, su primer destino, tal vez porque Bernabé, fíjense que era nativo de allí y quería compartir el evangelio con sus amigos y su familia, de ir a predicar la palabra, ¿verdad? O sea, de ir a evangelizar, de ir a evangelizar. En el versículo 5 dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Al predicar, hermanas, primero en las sinagogas, sería una estrategia a seguir en los viajes misioneros. Esto daba a los judíos la primera oportunidad de escuchar el evangelio y proveía también un punto de contacto con los gentiles temerosos de Dios. En el final del capítulo 5 nos dice la palabra de Dios que Bernabé y Saulo los acompañó, Juan y Marcos como ayudante. Un personaje, hermano, que primero sería punto de polémica, pero después termina siendo ejemplo de cómo se restaura a un hermano que no esté firme en la fe, para convertirse en un apoyo muy importante en la expansión del Evangelio de Cristo. A esto, hermana, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dejado ejemplos, ¿verdad? Para que nosotros también, hermanas, vayamos a llevar a su palabra, especialmente también, hermana, aquellas personas que no lo conocen. Y mucho más, dice, aquellas personas que están retiradas de la iglesia, ¿verdad? Para hacerles entender y comprender que regresen a su primer amor, ¿verdad? Que fue nuestro Señor Jesucristo. Y llegar, hermanas, a aquellas personas que están fuera de Cristo y las que se han retirado, llegar con amor, hermanas, hacerles saber que tenemos un Dios, un Cristo que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y qué ejemplo nos ha dejado de llevarle su palabra, de irlas a restaurar, hermanas, pero con amor, ¿verdad? Esta, mi hermana, es la meditación de ahora que nos ha dejado este estudio, de ir a predicar su evangelio, de llevarla, ¿verdad? A aquellas personas que están fuera de la iglesia, que están fuera, que no han obedecido. Pero a nosotros solo nos toca, hermanas, siempre orar y ser ejemplos en ellas. Hasta acá, hermana, la pequeña meditación. Que Dios me le bendiga. Feliz día.